pues no van a poder avanzar en su año escolar. Entonces es urgentísimo que aprendan. Y hay muchos niños que están bien atrasaditos en cuestiones de lectura, así que por eso vamos a hacer este programa el martes. Pero hoy vamos a salir a repartir algunos volantes, a invitar a algunos padres de familia en los apartamentos. Si alguno de ustedes tiene niños así pequeños y los quiere traer para que participen en la lectura, tienen que llamar a la hermana Marisela a más tardar mañana. Ya el martes ya no hay espacio, tiene que ser mañana, ¿verdad? Pero queremos hoy salir y tocar unos apartamentos y ver si hay algunos otros niños que quieran beneficiarse, porque pues queremos que los niños crezcan, que sean felices, que se eduquen. Todo eso, creo yo, es parte de adorar a Dios con lo que hacemos. No solamente cuando venimos y cantamos a Dios, sino nuestro compromiso con otras personas y nuestro deseo de que otras personas puedan estar mejor. Eso es lo que Dios se agrada. Vamos a preguntarnos hoy, ¿qué es una buena religión? ¿Ya ha hecho usted la pregunta esa? ¿Qué es una buena religión? Y vamos a basar nuestra plática en Santiago capítulo 1, versículo 26 al 27. Hemos estado estudiando varias cositas de Santiago desde que el hermano Alberto se le ocurrió decirnos, quiero que hablen de la fe y las obras. Y empezamos a hablar de la fe y las obras, hermano Alberto, con el hermano Oscar Mejía, ¿verdad? Y pues nos quedó gustando Santiago. Hay muchas cosas muy bonitas en Santiago que considerar, y hemos estado hablando varias cositas de Santiago, si ustedes se han dado cuenta. Vamos a seguir hablando un poquito de Santiago con el capítulo 26, capítulo 1, versículo 26 al 27. ¿Qué es una buena religión? Esa pregunta hoy en día es un poco... ¿Qué te digo yo? Es una pregunta un poco confusa, porque ustedes habrán visto muchos avisos así por el estilo, y han visto videos en YouTube de personas diciendo, no queremos religión, yo quiero a Jesús, a mí no me interesa la religión. Este dice, Jesús no es religión, es vida. Jesús es mi rey, yo no quiero a Jesús, pero no quiero tu religión, ¿verdad? Y hay como una contraposición entre Jesús y la religión, como si Jesús y la religión fueran antitéticos, contradictorios y no se complementaran para nada. Y uno ve estas constantes anuncios y avisos y fotos y uno dice, hombre, pues tal vez sí, ¿no? Tal vez la relación con Jesús es algo muy diferente a una religión, y sobre todo porque a veces uno viene quemado de la religión. A veces uno tiene unas experiencias negativas en la religión, ¿verdad, hermano José? A veces la religión te da en la cabeza y te dice y te esclaviza, y uno está que quiere respirar algo fresco y no quiere seguir ahí con una presión de una religión que te está haciendo daño, y que sientes que te está haciendo daño, y que sientes que tu alma se asfixia por estar metido en ese círculo religioso. Y entonces la idea de que Jesús no es religión, como que respiras aire fresco y dices, eso es lo que yo quiero salirme de una religión. Pero vamos a hablar un poquito acerca de qué cosa es religión. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la religión? Veamos, en primer lugar, podemos decir que una religión es un sistema de creencias, normas y rituales relacionados con la idea de lo divino. Hay muchos sistemas de esto, y esta es una religión, es un sistema de creencias, unas cosas que tienes que creer, prácticas, ritos que tienes que cumplir, y que muchas veces es precisamente este enfoque de la religión o esta manera de ver la religión la que nos produce esa presión, ese hastío, y la que nosotros decimos, yo quiero a Jesús, yo quiero algo más real, yo quiero algo más auténtico, yo no quiero simplemente un sistema de creencias, yo no quiero que me obliguen a creer cosas, ni quiero que me obliguen a practicar cosas, ni quiero que me obliguen a ir a ciertas ceremonias, yo quiero algo más dinámico, quiero algo más parecido a mi vida. Cuando pensamos en eso, podemos decir que hay toda clase de religiones. Ha habido toda clase de religiones. Hay religiones, por ejemplo, que son idolátricas, y religiones que tienen toda clase de ídolos. Esta mañana hablábamos en la clase, cuando estudiábamos 2 Timoteo, 1 Timoteo 1:8, hablábamos de las religiones paganas, donde hay tantos dioses. Los antiguos griegos tenían un montón de dioses para todo. Nuestros antepasados indígenas también, los aztecas, los mayas, los chibchas, todos estos antepasados, tenían un montón de dioses y adoraban
adoraban el sol y la luna y las estrellas, y tenían sacerdotes, y tenían sacrificios, y tenían credos, y tenían una cantidad de cosas que tenían que hacer. Entonces, hay religiones de todas, hay religiones que tienen muchos dioses, las llamamos politeístas, ¿verdad? Y adoran y veneran diferentes clases de dioses, son sistemas de creencias y prácticas. Pero también Colosenses 2:8 nos habla de unas religiones que son un culto a los ángeles, ¿no? A religión, y usa la palabra religión ahí, nuestras traducciones no la pasan, pero usa la palabra tradición en Colosenses capítulo 18 o 2:18. Hay religiones que veneran los ángeles, o sea, hay toda clase de maneras de pensar de religiones, ¿verdad? Pero también hay religiones que son una institución en un país, en una comunidad, en un pueblo. Algunas veces cuando estudiamos la historia de un país, no vemos cuál es la religión del país. ¿Qué quiere decir cuando dicen cuál es la religión del país? Está diciendo cuál es la religión oficial de ese país. ¿Cuál es la religión que oficialmente se acepta en ese país? ¿Y cuál es la religión que la mayoría de personas en ese país tiene? ¿No? Y podemos decir de repente, no, pues que este es un país de religión católica, o este es un país de religión protestante, o este es un país de religión musulmana, o lo que quieras tú decir, ¿verdad? O sea, esa es la religión que caracteriza a la mayoría de las personas en un determinado país. Pero yo quiero decirles, quiero sugerirles que hay otra manera de entender la religión, que hay otra forma de pensar con respecto a la religión. Y aquí es donde yo quiero que pensemos un poquito, porque no, la religión no tiene que ser necesariamente esto que tenemos aquí. Podemos hablar de la religión como un acercamiento y una relación con Dios, muy personal, muy directo, muy espiritual. Religión es aquel encuentro con Dios en algún momento de tu vida. Tú tienes que levantar los ojos, levantar tu mente, tu imaginación y decir, hombre, ¿quién es ese ser tan grande que yo quiero estar cerca, que yo lo quiero conocer? Cuando pusimos el título de este aviso, ustedes se acuerdan, pusimos ahí, o el título de este mensaje, pusimos un universo, ¿no? ¿Por qué el universo? Porque el universo entraña un gran misterio. Cualquier noche levantamos nuestra vista, ¿verdad? Y vemos esa inmensidad de las estrellas. Y si no estamos tan ocupados, porque que a veces estamos ocupadísimos, a todo tiempo estamos ocupadísimos, ¿verdad? Estamos en la noche, levantamos los ojos y miramos al cielo, pero no estamos mirando nada, estamos mirando las cuentas que nos van a cobrar al día siguiente, es lo que estamos mirando. Tengo que pagar esto, y estás mirando para arriba, aquella persona está absorta con el universo. No, pobrecita criatura, está preocupada por los biles que tiene que pagar, por todas las cuentas, y está pensando en el fin de mes y con qué va a pagar la renta y con qué va a pagar todas estas cosas. Y entonces el momento tan precioso de toda esa majestuosidad del universo, ¿qué pasó? Y no te diste cuenta de nada, ¿verdad? Pero si de repente dejas de pensar en todas las cuentas por cobrar y en los problemas que tuviste con la señora y todas estas cosas, ¿verdad? Y te concentras en lo que está pasando a tu alrededor y en la grandeza de las cosas que hay a tu alrededor, las flores, la primavera, el cielo, lo que pasa dentro de tu cuerpo, el gran misterio de la vida, lo que está palpitando en tu corazón. Si en un momento de tu vida te detienes a pensar en eso, entonces sientes la religión, ¿sí? Sientes a alguien tan especial, sientes la grandeza, sientes inspiración, sientes majestad, sientes admiración. Y si te quedas un poquito ahí, entonces sientes reverencia y sientes las ganas de quizás arrodillarte y reconocer la grandeza de aquel ser que creó todas esas cosas, ¿no? Y si así puedes continuar, pues entonces vas a experimentar más y más la religión. La última manera de pensar en la religión es ese acercamiento, acercarse a Dios. Nosotros aquí en el Grupo Apoyo vamos a veces a algunos retiros, y una de las cosas que hacemos en estos retiros es buscamos un acercamiento a Dios, ¿no? Y muchas veces experimentamos esa profunda religiosidad, ¿no? Algunos de los hermanos que están aquí nos pueden decir, yo no había tenido una idea de Dios, yo venía en contra de Dios y no me gustaba Dios y no quería hablar de Dios, pero aquella experiencia no me sirvió para encontrarme con el gran otro, ese gran creador, con algo que no es de todos los días. Comer y pasear y pagar biles, ir a trabajar, marcar el reloj, todas esas cosas son cosas que cotidianas.
es de todos los días. Ver YouTube, ver Facebook, todas esas cosas son cosas de todos los días. Pero encontrarte con el Creador es una experiencia muy, muy especial, muy particular. Eso es la religión. Entonces, con eso en mente, vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 26 al 27. Miren lo que dice Santiago 1, 26 al 27. Si alguien se cree religioso, no religioso en el sentido de que yo pertenezco a una iglesia, o yo voy a una religión, o yo tengo ciertas creencias, o hago ciertos cultos. No, no. Si alguien se cree religioso en el sentido de si alguien siente la espiritualidad, siente el acercamiento a Dios, si alguien es piadoso, si a alguien le gustan las cosas de Dios, pero no controla su lengua, no controla su palabra, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. ¿Qué es una buena religión? Hay religión que es buena y hay religión que es inútil. Su religión no vale de nada, ¿verdad? La religión pura y sin contaminación, dice Santiago, es que Dios acepta, perdón, es ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus dificultades y no dejarse influenciar por la maldad que hay en el mundo. Así comienza Santiago. Está en capítulo 1 de Santiago, versículo 26. Entonces, cuando alguien dice, no, pues yo quiero a Jesús y yo quiero a Dios y no quiero la religión, esa persona está usando la palabra religión en un sentido equivocado. La experiencia con Dios es una experiencia muy religiosa. Es una experiencia de acercamiento al Creador. La doctrina de Jesús, la enseñanza de Jesús es muy, muy religiosa. Jesús fue una persona muy religiosa, ¿no? Hay personas que dicen, no, Jesús vivía la vida y no practicaba la religión. ¿Cómo que no practicaba la religión si estaba todos los días pensando en su Padre? Si constantemente estaba hablando de su Padre, si toda su vida estaba dedicada a agradar a su Padre, no me van a decir que es una persona religiosa, profundamente consagrada a Dios. Dios estaba presente en la vida de Jesús cada instante, no como nosotros, ¿no? Nosotros que somos tan pequeñitos y tan finitos, Dios está presente de repente cuando cantamos un canto, cuando nos acercamos a una experiencia especial o algo, se nos hace presente Dios, pero muchas veces en nuestros días, en nuestro vivir diario, Dios no está presente, ni nos damos cuenta que Dios está. Cuando Dios está ahí todo momento, cuando tú estás allá en el taller, dale, dale, cuando estás en las ventas, cuando estás en tu trabajo, cuando estás en la plancha, dale, dale, dale. Ahí está Dios presente en todo momento. Todo lo que tienes que hacer es abrir un poquito el corazón para poder experimentar esa religiosidad en cualquier momento de la vida. Eso era Jesús. Jesús, cada paso que daba era un paso en nombre de Dios. Cada respiro de Jesús es un respiro en la presencia de Dios, totalmente consciente de la cercanía de Dios en todo momento, ¿verdad? Entonces, creer en Jesús, aceptar a Jesús, es tener esta piedad, esta religiosidad, este constante acercamiento con Dios. En Santiago hay varias expresiones que nos sirven para, o que Santiago usa, que todas son sinónimas, todas son parecidas, todas se relacionan una con otra. Por ejemplo, la semana pasada, ahora estamos viendo en capítulo 1, versículo 26, religión pura, sin contaminación, que Dios acepta, la religión que a Dios le gusta, la espiritualidad que a Dios le gusta. Pero la semana pasada hablábamos del cumplimiento de la ley real, la ley de la libertad, la ley perfecta, dice el capítulo 1, versículo 25. Esa es la misma cosa. La religión, para Santiago, la religión pura, la religión verdadera, la religión buena, es una religión que reconoce y acata y acepta la voluntad de Dios y que está dispuesta a cumplir en su totalidad la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan ustedes lo que Jesús decía? Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Era tanta la religiosidad de Jesús que en un momento dado se olvidaba hasta de comer, porque era tan importante lo que quería hacer y él quería en todo momento glorificar y agradar a su Padre, ¿verdad? También la idea en el capítulo 2, versículo 22, de ser hacedores y no solamente oidores, y esto es muy importante para nosotros hoy en día, porque nosotros a veces tenemos la tendencia a sentirnos cómodos con saber que pertenecemos a una religión. Yo voy a la iglesia. Pero la cosa no es que vayas a la iglesia, la cosa es qué estás haciendo con tu vida. No, que sí, yo creo en Dios. No, yo oigo la Biblia, cada vez que predican el sermón ahí oigo.
oigo el 10%, el resto estoy pensando en otra cosa, pero oigo, ahí estoy, de cuerpo presente, estoy escuchando la Biblia. Hay personas que dicen, si yo oigo emisoras cristianas todo el día, todo el día. En mi carro tengo una emisora cristiana y en mi casa pongo la emisora cristiana y oigo emisoras y oigo predicaciones todo el día. ¿Entiendes lo que dicen las predicaciones? No entiendes nada de lo que dicen las predicaciones, pero las oigo. No, no se trata de ser oidores simplemente. La religión buena es una religión que se traduce en frutos, en prácticas, en cosas que realmente se hacen, ¿verdad? Y que se llevan a cabo, ¿no? Y finalmente en el capítulo 1, versículo 4 dice que Dios quiere que seamos perfectos y cabales, o sea, maduros, completos, íntegros, dedicados a lo que Dios quiere. Bien, entonces, pasemos a la siguiente cuestiones. ¿Cuál es la característica o cuáles son las características de una buena religión? ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las características de una buena religión? Porque ya dijimos que hay buenas religiones y hay religiones que no sirven para nada, ¿verdad? Religiones vanas que más bien traen engaño al corazón de una persona. ¿Cuáles son las características de una buena religión? De una religión que te puede realmente ayudar, beneficiar y que puede llevarte a una conexión con Dios. Bueno, veamos estas características. Primero que todo, una buena religión es una religión que se traduce en el control de ti mismo. Dice Santiago, si alguien se cree religioso, pero no controla su lengua, esa religión es inútil. De nada te sirve creer lo que creas, de nada te sirve cantar lo que cantas, de nada te sirve asistir a todas las reuniones de la iglesia del mundo, de nada te sirve ayunar, de nada te sirve hacerte señales de la cruz, todo lo que quieras. Si tú no puedes refrenar tu lengua, de nada te sirve que seas religioso. La religión verdadera tiene que empezar por el control de sí mismo. Ahora, ¿por qué la lengua? ¿Se acuerdan? En el capítulo 3 de Santiago vamos a encontrar una larga discusión del problema de la lengua y Santiago nos va a decir que la lengua es el miembro más difícil de controlar. Es el miembro más pequeño, pero es el que más facilito se nos va y el más difícil de controlar. Es probable que controles las manos, los pies, al fin y al cabo, si se pone muy pesado, pues te puedes poner una camisa de fuerza, ¿verdad? Y ahí te controla. Pero la lengua se mueve con una facilidad, ¿verdad? Y es muy difícil de controlar. Dice Santiago que si alguien controla la lengua, es capaz de controlar todo su cuerpo. Es más, Santiago dice que la lengua es como el timón de un barco. Una embarcación tan grande se maneja, se mueve, dice, con un solo timoncito, y así es la lengua. Entonces, por eso dice aquí Santiago, miren, una religión verdadera es el que controla su lengua, el que controla su cuerpo, el que controla su vida. Si no puedes controlarte, búscale, porque la religión no te está sirviendo de nada. Realmente tienes que poder controlar, ¿verdad? ¿Qué más? Dice que es una religión pura. Es una religión pura y sin contaminación. Miren que ese tema de la pureza era un tema muy común, muy discutido en aquel entonces, especialmente en los judíos. Ustedes se acuerdan que cuando los que han leído el Evangelio, ¿cuántos han leído los Evangelios, la historia de Jesús? La gran mayoría, ¿verdad? Historia de Jesús, la gran mayoría. ¿Se acuerdan ustedes en esas historias de Jesús que hay un constante conflicto entre Jesús y los fariseos en torno a qué? En torno a la pureza. Que no, que por qué comiste sin lavarte las manos. Que no, que por qué hiciste una cosa el día sábado. Que no, que por qué tocaste a esta persona. O sea, hay un gran conflicto en relación con la pureza. Los judíos tenían ciertos parámetros de pureza que demarcaban toda su vida. Lo que ellos pensaban con respecto a la pureza tenía que ver con las personas con las que convivían, ¿no? Dicen los estudiosos de la cultura judía, ¿verdad? Que algunos de ellos inclusive se apartaban de la calle, se iban caminando por una acera, ¿verdad? Y se encontraban y había ahí alguna persona que ellos no pensaban que era impura. ¿Qué hacían? Se pasaban al otro lado. Y no visitaban a ninguna persona que no fuera impura ni nada de esas cosas, ¿verdad? Entonces los criterios de pureza que tenían los antiguos judíos demarcaban qué personas eran sus amigos, qué hacían determinados días de la semana. Había días que se podían hacer ciertas cosas, otros días que no se podían hacer ciertas cosas, ¿verdad? ¿Qué tipo de comida comían? Eran muy cautelosos, muy cuidadosos en la comida, no por cuestiones higiénicas, sino por cuestiones de pureza. Las prácticas que tenían, la vida estaba totalmente cuadriculada por el tema de la pureza.
Pero cuando Santiago nos habla de la pureza, él nos habla de la pureza desde el punto de vista de ¿qué? De Jesús. Jesús viene y Jesús reinterpretó completamente, releyó completamente todas estas cosas de la pureza, ¿verdad? Y nos da un enfoque completamente nuevo. Hay un ejemplo en el Nuevo Testamento de un señor que era muy temeroso de Dios, hacía oraciones todos los días y era tanto lo que este señor hacía y lo que oraba a Dios, daba ayuda a todas las personas necesitadas de los judíos. Era tanta su consagración a Dios que Dios tuvo consideración de él, lo miró con buenos ojos y le mandó un ángel para que le dijera a este ángel que fuera a traer a Pedro, que estaba en una ciudad que se llamaba Jope. ¿Cómo se llamaba el señor? Cornelio, mira, la hermana estaba lista, Cornelio, exactamente, ¿no? ¿Y se acuerdan ustedes qué pasó? Cornelio mandó a su gente a traer a Pedro. Pedro estaba en la azotea con hambre y todavía no estaba la comida lista, apenas subía el olorcito, hermano Hermilo, ¿verdad? Subía el olorcito de la cocina de aquel pobre Pedro con un hambrerón, ¿verdad? Y en medio, y estaba orando y en medio de eso tuvo una visión, ¿verdad? Tuvo un éxtasis. ¿Qué consistía la visión? Le bajaba del cielo una sábana grande cogida por las cuatro puntas y había toda clase de comida, todo marrano, reptiles y aves y pescados de toda clase y todo eso, ¿verdad? Y una voz del cielo le decía a Pedro, Pedro, mata y come. ¿Y qué decía Pedro? No, yo no puedo comer ninguna cosa que sea inmunda. Él tenía la mentalidad judía, ¿no? No, yo no puedo comer, no, ¿cómo así? Ahí hay de todo, no, yo no voy a comer eso que es inmundo, ¿verdad? ¿Y qué le decía la voz del cielo? Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Es una nueva manera de ver esa cuestión de la inmundicia, ¿verdad? Entonces lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Cristo vino para traer esa limpieza. No hagas esas diferencias, esas cosas, porque Dios lo ha limpiado ya. ¿Cuántas veces fue necesario que bajara esa sábana? ¿Cuántas veces? 3 veces. 3 veces. Porque Pedro no se convencía. Pedro seguía diciendo, yo no he comido ninguna cosa inmunda nunca en mi vida. Bueno, entonces cuando el Santiago nos habla de la pureza, nos está hablando de la pureza desde la perspectiva de Jesús. No la pureza como la pensaban los fariseos o esto, sino como lo pensaba Jesús, ¿no? Iluminados por Jesús. ¿Cuál es el resultado de una buena religión? El resultado es que hay cuidado de los necesitados, hay obras, hay amor, hay consideración por las personas que más lo necesitan, ¿verdad? Y esta es bien importante, no se deja influir por el mundo. Esta sí es tenaz. El resultado de una buena religión es aquella religión que te ayuda para que no te dejes influir por el mundo. El mundo siempre ha sido una gran influencia y siempre ha habido la tendencia a que el mundo influya a la gente, ¿verdad? El mundo ejerce una poderosa influencia en las personas, los amigos, la familia donde estás, el lugar donde estás, lo que pasa a tu alrededor, ejerce una gran influencia en la vida nuestra, ¿verdad? Pero hoy en día esto es más que nunca. ¿De qué manera el mundo influye en nosotros? ¿Sí influye o no influye el mundo en nosotros? Claro que sí influye, ¿verdad? Los jóvenes a veces dicen, a mí no me digan qué es lo que tengo que hacer. Yo soy una persona independiente. Yo vivo en Estados Unidos. Yo aquí soy libre. Y hago lo que quiero. Y si soy libre, pobrecito, ¿verdad? ¿Eres libre de qué? Eres libre de gastar todo tu dinero en cosas que no sirven para nada, ¿verdad? Sí. Eres libre de dejar de hacer lo que realmente te conviene y te va en la vida para hacer lo que no te sirve y lo que no te vale. ¿Y cómo hemos llegado a esa idea? ¿Cómo se nos ha quitado esa libertad? ¿Cómo? Oye, hay tantas cosas, ¿verdad? Hoy en día tenemos tantas cosas. La primera vez que apareció la radio. ¿Quién se acuerda de los radios transistores? Hermano mío, ¿se acuerda de los radios transistores? Cuando La Bonita se oía en el campo, ¿verdad? Con un radio así. Y había que llevárselo a la... No era La Bonita, era la... ¿Cómo se llamaba? La KES, ¿sí? Y había que ponerse el radio aquí. Bueno, aquí en Estados Unidos no sé, pero allá en Colombia lo veían le ponían baterías extras, le acomodaban una batería y ponían un radio transistor y ahí estaba la gente en el campo
Oscar se acuerda, ¿verdad? La gente en el campo con el transistor a toda hora. No, pues ahí se abrió la puerta para que se hiciera una influencia tremenda, porque todos los comerciales y todas las ideas y todas las noticias y todo lo que se quería decir se pasaba por esos radiotransistores y la gente oía y se empezó a masificar todo esto tremendamente, ¿verdad? Pero luego vino algo mucho más poderoso, la televisión. En blanco y negro, como quiera que sea, pero llegó la televisión y no, pues toda la gente ahí pegada a la televisión. Había que pagar, algunos no teníamos televisión y teníamos que pagar 50 centavos para ir a ver el programa, para que nos lavaran el cerebro, ¿verdad? Había que poner baterías de carros y todas esas cosas. Pero luego ya vino más, vino la televisión en colores, ya se abarataron los televisores, todo el mundo tiene televisor, todo el mundo tiene radio. Hoy el radio ya queda ahí en el carro, ¿verdad? Y en los talleres. Pero vienen todas estas formas, y entre más masificación de la información, más posibilidad de que haya influencias del mundo. Pero eso no es suficiente. Aparecieron las redes sociales. ¿Qué le pusieron la tapa a todo lo demás? ¿Ah? El Internet. El Internet. Y con el Internet llegaron las redes sociales, hermano, y todo el mundo anda pegado a Facebook, todo el santo día, y WhatsApp, ¿verdad? Y es increíble la cantidad de influencia que puede llegar por medio de eso. Cada vez más, hermanos, vamos a hacer un comercial aquí, hermano, José, cada vez más estamos viendo que llegan al grupo de apoyo personas que han llegado por Facebook. Ya no son las drogas fuertes, ya no es el Facebook. Bueno, si alguno tiene problema de Facebook, bienvenido al grupo de apoyo, venga. Sí. Pero realmente influye tremendamente en la vida de una persona, echa a perder toda una vida, echa a perder una carrera, echa a perder todas las aspiraciones, que te convertiste al Señor, que quieres estudiar la Biblia, que quieres ser un buen cristiano, hasta que llegó Facebook a tu vida y se te perdió todas las buenas aspiraciones que tenías y todas las cosas, y resultas, te arrastró el Facebook. Ahora, eso pues, para los viejitos, los jóvenes tienen muchas más aplicaciones y muchas más cosas que están viendo completamente, ¿verdad? Y están haciendo 2, 3 cosas a la vez. El Facebook no se apaga, o la aplicación que te da, ¿cuáles son? Que Instagram, que Twitter, que, ¿cómo? Snapchat, bueno, tan cantidades de cosas, y cada vez salen más y más y más y más, ¿verdad? Y entonces los jóvenes están haciendo todas las cosas a la vez, tienen la televisión puesta, el radio puesto, están haciendo tareas, están con la Biblia abierta y con el Facebook, y con el ¿verdad? Y entonces están a cada rato paz y paz y paz. Y nada, ni lo uno ni lo otro. Estos medios de comunicación social nos están influyendo tremendamente, pero dice aquí que la religión pura y la religión buena es la religión que no se deja influenciar por el mundo. El mundo nos trae toda clase de influencias, ¿verdad? Vemos todos estos posts y todos estos comerciales y todas estas cosas, y es la imagen del cuerpo sexy. Entonces te miras al espejo y pues esto no. Y te preocupas y te deprimes hay personas que se enferman realmente, ¿no? Hay personas que terminan con lo que algunos han llamado una anorexia. ¿De dónde les llegó la anorexia? ¿De dónde quedaron en esa situación que están flaquitos, ¿verdad? Como un palillito, y sin embargo se miran al espejo y se ven gordotes? ¿De dónde llegó eso? Es que es tanta la influencia, es tanta el bombardeo de cosas, ¿verdad? En estos medios de comunicación se nos bombardea con la idea de que tienes que manejar cierto tipo de carro, que tienes que tener cierto tipo de troca, que tienes que usar cierta clase de perfume, porque si no, ya no vales, ya no vales. Si no usas ciertas cosas, no vales. Es increíble que hay jovencitos, hay niños, ¿verdad?, que les da pena ir a la escuela porque no llevan unos tenis de cierta marca, ¿verdad? Y es un tormento ir a la escuela. No, que Peles, no, yo que voy a ir a Peles, ¿cierto? Yo quiero tener los tenis y literalmente algunos niños pues se pierden en la escuela porque no tienen estas cosas de marca. Estas redes sociales, todos estos medios de comunicación, ¿a quién creen ustedes que le pegan más duro?
A los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, pero a todos nos caen por igual, a todos nos caen por igual. Pero pónganle ustedes cuidado a los comerciales y vean la mayoría de los comerciales a quién van dirigidos. Y vean que la gran mayoría de los comerciales están dirigidos a los jóvenes, a los teenagers. Y lamentablemente hay comerciales que van dirigidos a los niños, que los ponen en los monitos esos ingenuos que parecen que son tan entretenidos. Ahí vienen los comerciales, y son comerciales que no necesariamente son lo mejor para el niño. Bueno, una buena religión es una religión que no deja que te influyas en el mundo. Tienes que hacer una diferencia entre el mundo. El mundo te quiere influir. ¿Por qué te quieren influir? ¿Por qué quiere el mundo que vaya y compre esos tenis? ¿Por qué quiere el mundo que te metas en esos programas, que hagas esas cosas? ¿Por qué? Porque pues, hay dinero en medio, lo único que les interesa es tu bolsillo, no tu bienestar. Lo único que interesa es que tú pagues el dinero, ¿verdad? Dígame. Exacto. Ese es el enemigo, es el diablo que quiere que todo el mundo se vuelva mecánico, materialista, que no se piense en Dios. Al diablo no le interesa que tú tengas esos momentos de espiritualidad, de acercamiento a Dios, no. El diablo le interesa que te vuelvas una máquina. Al diablo que tú te vuelvas una máquina hasta que te mueras, ¿verdad? Y que vivas cada día lo más despersonalizado y lo más deshumanizado que puedas. La tarea del diablo es deshumanizarnos lo más que pueda, ¿verdad? Ahora, la religión está para que no nos deshumanicemos. Pero si tenemos una religión y somos deshumanizados, entonces la religión no nos sirvió de nada. ¿Para qué nos sirve una religión que permite que el diablo haga estas cosas con nosotros? Vamos a terminar. En Santiago capítulo 4, versículo 8. Antes de eso, hablando de lo que decía la hermana Rosa, antes de eso dice Santiago, dice, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Resistan al diablo. Pero ¿cómo resistimos al diablo? Miren, acérquense a Dios. Y acercarse a Dios es precisamente adorar a Dios. Es esos momentos de que estábamos hablando, es esa comunión, esa intimidad, ese reconocimiento de eso tan grande que hay allá que llamamos Dios, o de ese ser tan grande que llamamos Dios. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Si nosotros damos los primeros pasos, si nosotros nos acercamos a Dios, Dios se va a acercar a nosotros y cada vez vamos a tener una relación más estrecha, más íntima, más cercana con Dios. El problema es que, pasan los días y nosotros lejitos. Y pasan las semanas y nosotros más lejos. Y pasan los meses y no, pues cuando menos piensas estás a miles de kilómetros de Dios. Tu corazón se enfrió, tu corazón se alejó de Dios, tu corazón no palpita más con la idea de Dios. Y oyes hablar de Dios, te entra por aquí, te sale por acá, nada. No, dice acérquense a Dios. Esta debe ser una actitud y una actividad permanente de nosotros. No te alejes de Dios, acércate a Dios. No quiere decir, no estamos diciendo aquí que te acerques a Dios cuando ves a la iglesia. Algunas personas dicen, no, pues me estoy alejando de Dios porque hace 2 semanas o 3 semanas o un mes que no voy a la iglesia. Pues sí, el hecho de que no te reúnas y todo es parte de ese alejamiento de Dios. Pero el problema no es el domingo, el problema es el lunes. Si el lunes está lejos de Dios, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, está lejos de Dios. Si el sábado está lejos de Dios, hermano, pues ya ni para qué vienes, de verdad. ¿Verdad? Porque has estado lejos de Dios, ¿tú crees que vas a venir y aquí te vas a encontrar? No. No, con Dios tienes que estar cerca permanentemente, constantemente, ¿no? Acércate a Dios y Él se acercará a ustedes. Quiten el pecado de su vida, pecadores, o sea, límpiense, purifiquen, quiten toda aquella cosa que estorba en la vida. Este segundo es muy importante, concentren su mente en Dios. Ustedes que quieren seguir a Dios y seguir al mundo. ¿Cuál es el problema? El problema, según Santiago, es que tenemos 2 quereres. Tenemos que escoger, pero nosotros queremos vivir con 2 quereres. Queremos vivir con un pie en el mundo y otro pie en Dios. Que en nuestro corazón queremos el Facebook y la cosa y lo que nos dicen los comerciales por un lado y queremos a Dios por otro lado. Lo que Santiago nos dice es decídanse. ¿A qué van a servir? ¿A quién van a servir? ¿A quién van a querer? ¿En quién van a ocupar su vida y su tiempo? ¿En Dios o en el mundo? ¿Cómo? Exactamente. Sí, puras excusas, ¿verdad? Puras excusas. No, el Espíritu, concéntrate en las cosas de Dios, ¿verdad? Busca a Dios de todo corazón.
Esto es la religión buena. Es una religión que nos ayuda a concentrarnos, a enfocarnos en Dios, a apartarnos de las cosas buenas, de las cosas malas, para vivir la plenitud de la vida que Dios nos ofrece. Entonces, vamos a pedirle a nuestro hermano Harold que nos lleve en un canto. ¿Un canto qué es? Un canto es una manera de acercarnos a Dios. Como cuando oramos, es una forma de acercarnos a Dios. Como cuando tomamos la cena del Señor, es otra manera de acercarnos a Dios. Como cuando le damos gracias a Dios y alabamos a Dios en nuestro corazón, es manera de acercarnos a Dios. Vamos a cantar este canto que tiene nuestro hermano que está preparando. ¿Y para qué? Para adorar a Dios. No cantemos este canto simplemente como, bueno, llegó la hora, vamos a ponernos de pie, vamos a cantar el canto y ya. No, de corazón, internamente, en tu mente, acércate, adora, con entendimiento, piensa en las palabras. ¿Qué le estás diciendo a Dios? ¿Qué estás diciendo a través de este canto, verdad? Acércate entonces a Dios. Vamos a ponernos de pie y nos preparamos para entonar este canto. Cantemos, hermanos. Hay una fuente de agua viva que siempre abierta está para ti. Es la fuente de amor que Jesús abrió al morir por nos en la cruz. Ven a mí, dice el Salvador, ven a mí, Él te llama hoy, tú vendrás y vida tendrás, es la fuente de salvación. Una fuente que se hace trae paz, desde el cielo a Dios volverá. Donde puede aquel que sediento está beber gratis, saciar su sed. Ven a mí, dice el Salvador, ven a mí, Él te llama hoy, tú vendrás y vida tendrás, es la fuente de salvación. Todos pueden ser rescatados hoy de este mundo cruel y falaz. Este mundo está casi al perecer, si eres fiel, lugar tendrás. Ven a mí, dice el Salvador, ven a mí, Él te llama hoy, tú vendrás y vida tendrás, es la fuente de salvación, es la fuente de salvación, es la fuente de salvación. Gracias, hermano Henry.